su Biblia, vaya allí a Filipenses capítulo 1. Vamos a estar leyendo únicamente el versículo 21. Cuando lo tenga puede decir amén. Filipenses 1, 21. Amén. Vamos a dar tiempo que cada abrir su Biblia y luego leemos la porción del versículo 21. Que aunque este tema del triunfo sobre la adversidad está basado desde el versículo 20 hasta el 26, pero hemos 19 al 26, pero hemos estado estudiando versículo por versículo y vamos a estudiar el versículo 21, que dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo volvemos a repetir. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche, dándote gracias, amado Señor, porque nos permite estar nuevamente aquí en este servicio para honrarte, para adorarte y para recibir palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar a lo profundo del corazón, Señor, y sobre todo, Padre, que aumente la fe en el cristianismo, que aumente la fe en el corazón, amado Señor, y que podamos comprender que nuestra esperanza solamente está puesta en ti. Señor, las cargas, las situaciones, lo que hay en el corazón, quizás angustias en algunos corazones, tú las conoces. Y te pedimos, Señor, que tú seas el que permitas que esta noche, después del el estudio bíblico, puedan salir libres cada uno, Señor, de esas cargas que hay en sus vidas y depositarlas todas completamente en ti, puesto que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor. Esta noche pues me pongo en tus manos y te pido la dirección, Señor, tuya, y que en todo lo que se lleve a cabo sea para honrar a Jesús, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, Dios los bendiga en esta noche. Gusto verlos nuevamente después del Congreso. Espero que haya sido muy bendecido en el Congreso, pero yo creo que este Congreso fue también, cada Congreso, cada aniversario es algo distinto. Estuvo muy bonito, fue algo especial y gracias al Señor por ello. Ya 30 años en el ministerio y gracias al Señor por ello, ¿verdad? Y gracias a Dios por ustedes como iglesia que apoyan en todas las áreas, unos en una área, otros en otra. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas. El tema: triunfo sobre la adversidad, parte 3, versículo 21. Ahora, aquí hay un detalle que quiero mencionar. Debemos de tener la plena confianza en el Señor sobre la vida o la muerte. Yo sé que hay una cosa que ¿a quién o quién de ustedes está preparado para morir? Nadie, ¿no? A nadie nos gusta pasar por esa área. A nadie nos gusta ni que se mencione la palabra muerte, porque la palabra muerte para muchos quizás da hasta escalofrío. La palabra muerte para muchos da temor. Hay un miedo en las personas. Pero veamos lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña aquí en las Sagradas Escrituras. Porque aquí dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la vida, hermanos, es digna de ser vivida. Y ojalá y podamos poner atención a esto que voy a mencionar, de ser vivida, solo si la vida, oiga bien, en Cristo, o si nuestra vida se realiza solamente en Cristo, porque si no está en Cristo, es una vida vana, es una vida vacía, es una vida, hermanos, que podemos decir desperdiciada, una pérdida. ¿Cuánto a usted le ha tocado escuchar cuando alguien fallece? Luego, cuando se dan las condolencias son estas: lamentamos la pérdida. Y sinceramente, cuando una persona está en Cristo, no es una pérdida. Y esto es lo que vamos a estudiar esta noche, no es una pérdida. Pablo nos enseña que es una ganancia. Y en cambio, el que no tiene a Cristo, sí es una pérdida. Que una persona parta del mundo, hermanos, sin Cristo, fue una pérdida enorme, porque se perdió por la eternidad. Ahora, ¿cuál fue el propósito de Cristo venir al mundo? Venir y buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La humanidad.
La humanidad cuando cayó, hermano, en el pecado, que se apartó de Dios desde el jardín del Edén, porque el propósito de Dios era que la humanidad, hermano, viviera por la eternidad juntamente con Él. Ahora, quizá digamos, bueno, el enemigo estropeó los planes de Dios. No, no, no los estropeó. No los afectó porque los planes siguen siendo los mismos. De que haya habido un deterioro en el ser humano por causa del pecado, ese es otro punto, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. No hay un plan A y plan B que si funciona el primero o no funciona, puede poner el otro. No, el plan sigue siendo el mismo. Ahora, para poder salvar a la humanidad, sí, vino el propósito de enviar a Jesucristo al mundo para que el mundo no se pierda, para que viva por la eternidad conforme Dios designó desde el principio. Amén. Pero es ahora únicamente a través de Cristo. Ahora veamos aquí un punto interesante de que morir es ganancia. Porque la unión con Cristo, hermanos, se va a realizar en plenitud. El morir es ganancia. O sea, mientras estamos aquí, todavía no podemos decir que tenemos la ganancia. Hasta el día que partamos del mundo, vamos a tener la ganancia. Vamos a vivir en plenitud con el Señor Jesucristo. Ahora, la palabra el morir es ganancia, literalmente, haber muerto. Y vuelvo a mencionar, yo sé que esta palabra, el morir, espanta a muchas personas. Pero le voy a hacer la pregunta, hermano, cuando usted muera, ¿dónde va a aparecer al día siguiente? ¿O en dónde va a estar? Ahí está la clave, con Cristo. Porque hay vida más allá. Hay vida más allá de la muerte. Pero vamos a explicar bien esto en este estudio bíblico, porque haber muerto, esto viene siendo, hermano, lo que Pablo dice, morir sería la ventaja, o sería ventajoso para nosotros. Y el tiempo del verbo griego indica que no que la muerte, oiga bien, no que la muerte sea en sí una ganancia. No, la muerte no es la ganancia. No, vamos a aclarar esto. Sino más bien el estado después de la muerte, donde vamos a llegar, donde vamos a estar, donde se va a cumplir todo lo que dice la palabra del Señor, que vamos a estar por la eternidad con el Señor. Un lugar donde ya no hay muerte, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay deterioro, no hay envejecimiento. No vamos a estar viviendo bajo el tiempo, vamos a estar viviendo por la eternidad juntamente con el Eterno. Esta es la ganancia, hermanos, que vamos a tener. Mucha gente tiene un poco la vida espiritual aquí en la tierra, pero no se pone a meditar en lo que viene después de la muerte. De lo que viene ya cuando partamos con el Señor. Ahora, la palabra ganancia, esta palabra en el griego viene siendo kerdos, y esta palabra se usaba para describir lo que venía siendo el interés sobre el dinero. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes le ha tocado, no sé, en su tierra, por ejemplo, depende del país donde usted venga, donde cuando usted conseguía o le facilitaban algún préstamo, no se lo prestaban únicamente porque iba y le sonreía, ¿verdad? No, le ponen un interés. Había que pagar interés sobre aquel dinero que se pedía prestado. Yo me recuerdo en aquellos tiempos, sabías que conseguíamos dinero, hermano, y nos decían, bueno, con el 10% de interés mensual. Usted conseguía mil pesos, por decirlo así, y tenía que devolver el 10% al mes más lo que le habían prestado. Ahora, preste atención a esto que voy a mencionar, y lo vuelvo a mencionar, se usaba para describir el interés sobre el dinero. De modo que morir es recuperar lo que viene siendo el capital y el interés también. Y tener más en Cristo que en esta vida. A esto se refiere la palabra del Señor. El morirme es ganancia. O sea, llegó la ganancia del capital. ¿Me explico? De que no es únicamente lo que hoy decimos que tenemos, que somos, sino que vamos a tener más todavía, y lo que viene siendo la plenitud de Cristo en nuestras vidas, hermano. Ahora, el concepto también aquí de Pablo, lo que dice Pablo aquí, la palabra de ganancia, esto viene siendo un contraste, lo vuelvo a mencionar, de lo que es una ganancia
material, que en aquel tiempo, por decirlo así, cuando Pablo llegó predicando el evangelio a Filipos, hubo un problema que despertó en la prédica del evangelio, porque alcanzaron a una joven que adivinaba, y la dicha joven les dejaba mucha ganancia a sus amos. Y este es el contraste que hace Pablo, en que aquellos perdieron la ganancia material porque ella vino a los pies de Cristo. Las cosas cambiaron. Porque lo digo de esta manera, porque el espíritu que había en su vida salió de ella, porque fue cuando Pablo la reprendió, porque la seguía, duró días siguiéndole, diciendo: estos hombres predican la verdad. Hasta que llegó el momento en que cansó a Pablo, y Pablo se detiene y la reprendió en el nombre de Jesús. Y el espíritu de adivinación salió de ella. Entonces viene, es de donde sale la palabra ganancia. Entonces no sé si haya escrito lo que acabo de mencionar, de que ganancia es recuperar el capital y también el interés. A esto se refiere, y no únicamente tener lo que tenemos ahora, sino que vamos a tener a Cristo en la plenitud en el tiempo venidero. Ahora veamos esto, punto que vamos a entrar. Hemos hablado de la esperanza del triunfo, pasado el versículo 20 al 24. Voy a continuar ahora. Ahora, aquí hay dos declaraciones muy importantes en la palabra del Señor. En primer lugar, para mí el vivir es Cristo. Ahora, si yo le hago la pregunta en esta noche, hermano, para usted, ¿qué es el vivir en esta vida? Dígalo fuerte, y si lo oye el diablo, que lo oiga, que el Señor lo reprenda al diablo. Para mí vivir es Cristo. Así lo dijo Pablo. Así que si el apóstol vivía, deseaba que su vivir así fuera Cristo, de que su vivir fuera el Señor. Ahora, no concebía la existencia separada sin Cristo. ¿Quién de ustedes ahora, después de conocer al Señor, se ha puesto a meditar cómo sería su vida sin Cristo nuevamente? ¿Sabe cómo sería una vida vacía? Una vida sin propósito, una vida donde no le hallamos sabor a las cosas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a caminar con el Señor, y Él es el que nos da la fuerza para seguir viviendo, la razón para vivir en medio de este mundo. Aunque atravesemos por adversidades en la vida, Él es la razón para perseverar. Venga lo que venga, hermano. Por eso podemos decir, hermanos, que hay triunfo sobre la adversidad, pero el que nos da el triunfo es Jesús. Sin Él no somos nada en la vida. Y es muy recomendable para la persona que no tiene a Cristo, se lo recomiendo como salvador personal, y lo mejor que pueda pasarle en el mundo, la mejor decisión en la vida, es darle a Cristo nuestro corazón y servirle al Señor. De ahí en adelante las cosas cambian. Y aparte de eso, el día que partamos de este mundo, sabemos que moraremos por la eternidad con el Señor. No va a ser un desperdicio de vida, al contrario. Entonces, otra de las cosas que Pablo aquí está diciendo, de que su vida había sido más bien encontrada, o había encontrado todo su sentido solamente en Cristo Jesús. Ahora tenía sentido el vivir en medio de este mundo. Una persona que no tiene a Cristo, por cualquier problema de la vida, pueda llegar a decir: es que mi vida no tiene sentido. No hay propósito, no hay nada. Me siento vacío, me siento vacía. Una persona sin Cristo, cuando atraviesa una adversidad, hermano, es lo más difícil para su vida. Pero cuando tenemos a Cristo, siempre existe la razón para continuar y seguir teniendo fe en el Señor. Ahí es donde está el triunfo, en el Señor. No que el triunfo esté en nosotros, sino que está en el Señor. Él es la clave de la felicidad en nuestra vida cristiana, hermanos. Amén. Aquí Pablo, él quería glorificar al Señor, pero permitiendo, hermanos, de que ocupara el Señor siempre el primer lugar en su vida, de que Él fuera la prioridad. Y yo le voy a hacer la pregunta, hermanos: ¿quién es la prioridad en su vida? Porque vamos a entrar con detalle, porque puede haber muchas prioridades distintas en la vida, hermano. Un ejemplo, por decir, en una familia, usted le pregunta cuál es su prioridad. Puede haber una persona muy enamorada que diga: mi esposa es mi prioridad. O que la viceversa diga la mujer: mi esposo.
o viceversa, que podamos llegar al punto de la familia de que digan los padres mis hijos. Pero también podemos inclinarnos a otra área donde nuestras prioridades puedan ser materiales. Trabajar para enriquecernos. Y yo le voy a preguntar, y el día que se muera, ¿para quién le va a dejar la riqueza? Y aquí está un punto interesante, y ojalá y pueda hacer apuntes porque es un estudio. Así que Pablo no estaba diciendo que su vivir sería las riquezas o el dinero de aquí de la vida, o la fama. Porque hay gente, hermanos, que quiere sentirse famosa en este mundo, poder sentirse de que llegó al clímax, ¿cómo puede decir? A lo máximo, al clímax, a lo más alto, a lo que él soñaba o lo que la persona llegaba a querer ser en el futuro, y que ya cuando lo logra dice, ahora sí, logré todo aquello. No, Pablo no estaba diciendo esto, hermanos. Él no estaba buscando fama ni tampoco poder. No, ni tampoco eran las amistades del mundo, hermanos. Ni aún su libertad, porque hay que recordar nuevamente de que Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses. Él estaba preso y ni aún su libertad la que añoraba. Él lo vuelve a mencionar ahí y me interesa. En realidad esto es muy interesante porque él dijo, pues para mí el vivir es Cristo. Ahora veamos un detalle aquí en Mateo capítulo 6, que dice la Sagrada Escritura, versículo 33 al 34. Dice la palabra del Señor, pero buscad primeramente o primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Pero ¿qué es lo que da el consejo Pablo ahí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego las demás cosas vienen por añadidura o serán añadidas. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. O sea que nosotros nos ocupamos de buscar las cosas de Dios, o en pocas palabras, usted se ocupa de hablar del evangelio, de que la palabra llegue a los corazones de la gente necesitadas, y Dios se ocupa de ayudarle a usted que continúe viviendo en medio de esta vida. No estoy diciendo de que lo haga millonario, hermano, para que no vayamos a meter una confusión o que haya una confusión en esto. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, y él sabía claramente que las demás cosas iban a ser añadidas. Ahora, lo que estaba diciendo aquí es darle la prioridad y el lugar céntrico o central al Señor, no a las cosas vanas, no, porque las cosas vanas son pasajeras. Las cosas de la vida se acaban. Vaya, la juventud se acaba, hermanos. ¿Sabía usted? ¿Quién de ustedes se acuerda cuando era joven? Y que hoy en día es muy común, hermano, cuando usted sube una foto, hermano, en una red social, hermano, ¿cuál foto escoge? ¿Ah? Y mayormente la que va a poner del perfil ahí, pone donde se mira lo mejor, ¿no? Cuando más todavía está joven. Pero ya no subimos una cuando tenemos 60 años. Ya es diferente. Ahora menciono esto porque en la vida todas las cosas se acaban. Se acaban las fuerzas. Se acaba el dinero. Se acaba la salud, hermanos. Así que, hermanos, quiero ponerlo de esta manera también, hermanos, porque el dar la prioridad también y el centrarnos en las cosas vanas, las cosas pasajeras, esto va a provocar, hermanos, que la persona, hermanos, viva con temor, porque estas cosas se acaban, se terminan, que viva con miedo, puede haber hasta envidia en una persona, hermanos, puede haber también arrogancia,
Porque cuando una persona puede llegar a tener, hermano, lo que quiere, hablando financieramente, puede haber, hermano, hasta egoísmo en el ser humano. Soberbia, orgullo. Puede haber codicia, puede haber avaricia. Ahora quizás me digan, bueno, quizás nosotros no, bueno, porque estamos ahora en Cristo y las cosas son distintas. Pero, ¿sabe usted que hay tantas cosas en la vida que nos puede robar la felicidad verdadera si nosotros nos descuidamos o si el ser humano no le interesa conocer nada de Cristo o conocer nada de Dios o no conocer nada en cuanto a la palabra? Ahora, muchas personas han vivido, hermanos, en este mundo y su muerte, lo vuelvo a mencionar, es una pérdida. Ahí cabe mencionar, es una pérdida total. Pues lo que aparentemente habían logrado aquí en esta vida, hermanos, tuvieron que dejarlo atrás. Cuando una persona parte de este mundo, todo lo que logra se queda atrás. No se lo va a llevar con usted. ¿Verdad que no? Si usted es millonario, no se va a llevar nada. Hay una cosa que me ha sorprendido en los últimos tiempos. Años atrás, en los funerales, no era común de que usted llegara a un funeral y observara que cuando el ataúd está abierto, la gente mete la mano a su bolsa, saca dinero y lo pone dentro del ataúd. ¿Han mirado esto? Bueno, a mí ya me tocó mirar algunas veces. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está haciendo la persona? ¿Por qué? Puede haber alguna razón. Puede ser que quizás alguien que tenía un deseo o quizás el familiar que partió en alguna ocasión le pidió algo y nunca en la vida le dio nada. Y ya cuando muere, bueno, se sintió, la conciencia lo hizo sentir mal y hay que poner un poquito de dinero ahí adentro. Pero yo estaba meditando y yo creo que esta gente piensa que cuando lleguen allá estos van a necesitar dinero. ¿Qué más puede hacer? ¿Para qué quieren dinero un difunto? Dígame usted, ¿para qué quiere dinero? Allá no se necesita el dinero. Allá el dinero no vale. Allá no entra tampoco, porque allá no entra cosas corruptas, hermano. Nada de lo que es terreno entra allá. ¿Ha leído usted las Sagradas Escrituras? Nada de esto. Así que lo que logramos en este mundo se va a quedar. Nadie se va a poder llevar la casa que logró comprar. Ni el automóvil que tiene tampoco se lo va a llevar. Vaya, ni el día que se vaya, se va a ir solo. Si tiene esposa y quiere que su esposa se muera junto con usted, no va a querer su esposa por mucho que lo quiera. ¿Verdad que no? O viceversa. Por mucho que ame el marido a su esposa, el día que se muera y que diga yo, vámonos juntos. No, 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 no. Ya viví toda una vida contigo y te quieres que me vaya a vivir contigo en la muerte, ¿no? Nada, pero nada nos vamos a llevar, hermanos. Completamente nada. Entonces, hermanos, cuando una persona procura únicamente vivir para sí en medio de este mundo y olvidándose de que allá hay vida más allá de la muerte, el día que parta de este mundo va a partir con las manos vacías, sin nada. Hubo un hombre que cuando él murió, más bien cuando estaba en el lecho de la muerte, fue un hombre que conquistó aún algunas naciones. Un hombre que cuando él estaba al borde de la muerte, había tenido las riquezas que él había querido llegar a tener. Y él quiso mostrarle al mundo de que eso no es la vida. Y le mandó decir a sus empleados, porque era un hombre muy rico, muy millonario, de que cuando él muriera, el ataúd donde a él lo sepultaran, le hicieran un agujero al lado derecho y otro al lado izquierdo, donde él pudiera meter, donde pudieran meter sus brazos de él, que salieran hacia afuera del ataúd con las manos abiertas, para mostrarle al mundo que por mucho que tenga la persona en este mundo, se va con las manos vacías.
Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que es muy importante el reconocer a Cristo en esta vida, para que el día que parta de este mundo no se va a ir vacío, va a llevar a Cristo con usted mismo. Va a tener la eternidad, va a vivir para siempre con el Señor, va a tener la oportunidad de morar con aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados, hermano. Esto es lo que en realidad cuenta, y ahí no podemos decir que es una pérdida, es una ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Para mí vivir es Cristo. Ahora veamos algo. ¿Se ha puesto a usted a pensar cuál es su prioridad en esta vida? ¿Cuál es su prioridad, hermanos? No se oye nada. ¿Seguros? Levanten la mano que su prioridad es Cristo. Había de levantar las dos, hermanos. Sí, es que si usted es cristiano debería levantar las dos manos, donde su prioridad es Cristo. Así son las cosas, hermano. Y la pregunta ahí va otra: ¿para qué vive usted? Y aquí cabe mencionar, para mí el vivir es ¿qué? Entonces, ¿para quién vivimos nosotros? Para Cristo. Porque no es para obtener fama nosotros en esta tierra. No es para poder tener el poder nosotros, o únicamente divertirnos en medio de este mundo, o tener dinero. Que para muchos, hermanos, su sueño es tener dinero, ¿cierto o no? Levanten la mano que no le gusta el dinero. Nadie le levantó, ¿verdad? Alguien dijo, bueno, no será la vida, dijo, pero el dinero quita los nervios, dijo. Lo saca de muchos apuros. Bien, pero que esto no sea nuestra prioridad. No hay que olvidar, es cierto, es necesario el dinero, sí, pero no es la vida. ¿Cuáles son sus anhelos en este mundo? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cuál es la razón de esforzarse cada día a salir adelante? ¿Cuál es? Vuelvo a mencionar, Cristo, Él es la razón, hermanos. ¿Puede usted decir como dijo el apóstol Pablo? Para mí, el vivir es Cristo. Y ahí se encierra todo. ¿Sabe que si lo miráramos de una buena manera, por decirlo así, espiritualmente, aún los matrimonios en medio de este mundo, en medio de los problemas, en medio de las adversidades, pudieran vencer, hermano, porque su vivir es Cristo, hermano. No hay egoísmo, hermanos. No hay otra razón, hermano. Aquí la prioridad es el Señor. Nos enfocamos, hermanos, en Él. Y la persona que se enfoca en Él se va a preocupar por encontrar en las Sagradas Escrituras de cómo tratar el hombre a su esposa y de cómo tratar su esposa a su esposo. ¿Cierto? Es que es la realidad. Pero cuando está Cristo en el centro de nuestras vidas, hermanos. Ahora, vamos a hacer unos puntos, vamos a hablar sobre unos puntos interesantes aquí. Pablo quiso aquí decir, hermanos, por lo menos 5 cosas. La primera de ellas, que presentó su cuerpo como un sacrificio vivo para Cristo. O sea que lo que vivió, lo vivió para el Señor. Veamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Él vivió para Cristo, hermanos. Él dio su vida para el Señor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dar su vida para el Señor? Vivir para el Señor. Y esto cambia todas las cosas, hermano. Usted pregúntele a alguien, hermano, que lo mira por allá cada medio año, o quizás a cada año, hermano, que lo llega a mirar en la iglesia, y le va a preguntar a usted cuál es la razón que no viene. Hermano, si usted supiera cómo estoy ocupado, o tengo muchos problemas, o tengo demasiados gastos y yo tengo que trabajar continuamente, no tengo tiempo para el Señor. ¿Qué le enseña esto? De que su vida está enfocada no en el Señor, sino en las cosas del mundo. Dice la palabra del Señor que donde estuviera vuestro corazón, donde estuviera vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, dice la palabra del Señor.
Y nuestro tesoro es Cristo, hermanos. Esa es la ganancia nuestra, hermanos. Ahora, otra de las cosas que Pablo hizo aquí, luchó para entregar cada parte de su vida o de su cuerpo a Cristo como una herramienta de justicia puesto en las manos del Señor para hacer el bien. Veamos lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Dice la palabra del Señor: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. Es muy interesante, hermanos, cuando entramos en detalles como gente cristiana, porque puede haber personas que le pregunten a usted cuál es la razón de que usted se congrega, cuál es la razón de ir a la iglesia tanto, cuál es la razón de ir a escuchar palabra, cuál es la razón de prepararse los fines de semana. La razón es Cristo, hermanos. La razón es porque Cristo murió por mí. Él se dio todo por mí en el Calvario. Él se dio todo por usted en la cruz del Calvario, hermano, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Creo que Él es merecedor de que nosotros le sirvamos lo mejor que podamos para Dios. Es que Él es digno, hermano, de un mejor servicio en nuestras vidas, hermano. Le garantizo, hermano, que la depresión se va al mirar a una persona de estas que Cristo es el centro de su vida. Se va completamente, se aleja, porque no hay lugar para la depresión, hermano. No hay lugar para preocuparse por el futuro, hermano, porque su futuro está puesto totalmente en Cristo, hermano. Porque una persona que tiene depresión está preocupada por lo que va a pasar en el futuro o lo que viene el día de mañana, hermano. Conocemos la palabra claramente y sabemos lo que viene el día de mañana, y no hay razón para la depresión, hermano, porque nuestra vida está completamente puesta en Cristo, hermano. Nuestra fe está en el Señor, esperamos en Él, hermano. Él cuidará de nosotros, hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero hay que poner a Dios primero, no al último. Porque hay gente que le va a decir, si tengo tiempo voy. Pues no va a tener. ¿Por qué? Porque el tiempo se le aparta para Dios. Yo le voy a hacer una pregunta, por ejemplo, ¿quién de ustedes cuando llega el momento de la ofrenda ya viene preparado para ofrendar? ¿Ya ven lo que estoy mencionando? Y de la misma manera, una persona que le va a servir al Señor va a apartar tiempo para el Señor, porque es su prioridad. Un ejemplo de ello puede ser que usted tenga un que hacer el domingo y que quizás diga no lavé ropa. Por ejemplo, la mujer no lavé la ropa, pero hoy domingo voy a lavar la ropa a la hora del culto. ¿Qué le va a dar a entender? Que no tuvo tiempo para el Señor porque tenía que lavar ropa, porque era más importante la ropa que el Señor. Y mucha gente, hermano, lamentablemente busca mucho tipo de excusas para cubrirse tras de esa concha, hermano, o esa caparazón, y decir no pude ir. Y luego nos presentamos delante del Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor, y tú sabes que estoy muy necesitado. Y como mi vida es muy importante, Señor, que tú me comprendes, y como tú me mimas, en otras palabras, hago lo que quiero. Y no es así. Es que debemos de tener disciplina en la vida espiritual y darle prioridad a Dios, darle tiempo a Dios, y verá usted las cosas como obran de diferente manera, que aún usted sin meter las manos en algunas cosas, Dios le abrirá puerta para continuar en medio de este mundo, hermano. Ahora, otro punto, número 3. Pablo luchó para controlar aún su mente. Para controlar su mente, hermano. Para controlar cada pensamiento que surgía en su mente y para concentrarse exclusivamente en Cristo. Así era Pablo. Y en las grandes virtudes de la vida y lo que le esperaba aún más allá de este mundo, hermanos. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice la palabra del Señor: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este era Pablo.
poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, aún su mente la sujetó al Señor. Para aquellos que estamos en Cristo, hermanos, lo que tenemos que hacer es tomar decisión de ir conociendo la palabra del Señor, hermanos, para ajustarnos conforme a la bendita palabra del Señor y vivir una vida que le agrade a Dios conforme a las Sagradas Escrituras. Aquí no hay con que si puedo lo hago y si no puedo no lo hago. Si tengo tiempo voy y si no tengo tiempo no voy. O yo le sirvo a Dios como yo quiera. No, hay que servirle a Dios como Él quiera. Muchos cristianos, hermanos, no han experimentado el vivir una vida plena para Cristo aquí en la tierra, donde Él sea el centro de su vida, el centro de su hogar, el centro de sus pensamientos, hermano. Cuando una persona está basada, centrada en Cristo, no hay lugar tampoco para el diablo. No hay lugar para que la tentación le gane. No hay lugar. ¿Por qué? Porque está enfocado en la palabra del Señor, que aún el pensamiento lo tiene cautivo a la obediencia de Cristo, hermanos. Amén. Número 4. Pablo se comprometió a trabajar por el amor, hermanos, a la justicia dentro de la sociedad, o más bien ayudar a hacer bien a la sociedad donde él vivía. Esto va para todos nosotros también, de que podamos hacer también el bien, porque no es únicamente dejar de hacer el mal, sino también hay que hacer el bien. Esa es la vida de un cristiano. Ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 12. Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley de los profetas. O sea, si usted quiere que le vaya bien, haga el bien. Si usted quiere que la gente lo bendiga, hermano, usted bendiga a la gente. Ahora, pero no se está tratando únicamente como hoy en día mucha gente dice, lo bendigo. Y que Dios, y que todo lo que haga sea multiplicado. No, bendecir es que usted meta la mano en la bolsa y también bendiga, tenga esto para que le vaya bien. ¿Ah? Porque en muchas ocasiones decimos, yo voy a orar por usted, hermano, no se preocupe, pero nunca ayudamos. Pablo sabía hacer el bien en medio de la sociedad. Y esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, de que hagamos el bien. Mateo 22, versículo 39 al 40, dice la palabra del Señor, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ya lo hemos mencionado, ¿por qué razón? Porque una persona que ama al prójimo no le va a hacer mal al prójimo, le va a hacer siempre el bien al prójimo. No va a hablar mal del prójimo, no va a hablar mal del hermano, no va a hablar mal de la hermana, no va a hablar mal del pastor. Oiga, ¿habrá gente que hable mal del pastor? Óigame, hay hasta taquitos al pastor. Sí, y la verdad. Y entonces cuando una persona practica lo que la palabra de Dios dice, no hay lugar para hacerle mal a las personas. No hay lugar para hablar mal de alguien que muchas veces ni siquiera lo conoce a la persona, no le conoce. Pero ¿cuántas veces alguien quizá porque le platicó algo a usted, comienza a agarrar algo también en contra de la persona que le platicaron si usted ni siquiera la conoce? Para que podamos hablar, llegar a hablar, y no es recomendable hablar mal de una persona, hay que conocerla primero. No porque alguien le haya dado una versión, no, hay que ver si es cierto, a ver cuál de los dos es mentiroso. Amén. Entonces, la número 5, Pablo dio su vida completamente, o más bien cada momento de su vida lo dio completamente para el Señor, hermanos. La dio para alcanzar la humanidad, para ministrarles la palabra de parte del Señor, para ministrar a bastantes personas, a las gentes, hermanos. Todo lo que podía hacer posiblemente, bueno, déjeme decirle, todo lo que le fuera posible durante su estadía en medio de esta tierra, aún en medio de la cárcel, hermano.
Él les predicó el evangelio a las personas que necesitaban saber de Dios, hermano, conocer a Cristo. Él no perdió el tiempo, hermano, en cuanto a la palabra del Señor. No lo perdió. Ahora, ¿qué significa para usted, mis hermanos? Nuevamente, ¿para qué vive? Dígalo fuerte, para Cristo y para hacer el bien. Ahora, vamos a hacer una cosa. ¿Quién de ustedes hace el bien en su casa? A ver, ustedes como marido, ¿está también a su mujer en la casa? Son más que dos améns. A ver, usted como mujer, como esposa, ¿hace el bien en su casa? ¿Trata bien a su marido en la casa? 3. Se pone uno a meditar con esta palabra, sinceramente. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que, hermanos, practiquemos la palabra en la casa también. No es únicamente para oírla en el culto y irnos bien contentos y dormir a gusto. En paz me acostaré y así no dormiré. Sino que para que la practiquemos en la casa, hermano. Porque yo no sé si usted, hermano, de repente, hermano, cuando menos piensa, de repente se le enciende el enojo, hermano. Y que cuando ya se enoja, es una persona, hermano, bien tranquila, no ofende, o sí ofende. ¿Quién de ustedes se ha visto enojado en el espejo? ¿Y cómo se ven? Ustedes lo dijeron, yo no. Entonces, hermanos, ¿cuál viene siendo el gran propósito en su vida cristiana aquí en la tierra? ¿Cuál es? Porque puede haber gente, hermano, lo crea o no, pero hay gente que vive para el dinero. Ni siquiera lo gastan. En serio. Yo me tocó conocer una persona, no voy a decir nombre ni nada, ni de dónde fue este lugar. Persona, hermano, que era persona que tenía mucho dinero. Y esa persona, hermanos, comía como el más pobre del mundo. Una coca y una pieza de pan. No, sí hay. ¿Por qué? Porque viven para el dinero, pero no lo usan. Si alguien de ustedes tiene dinero y no sabe usarlo, préstemoslo para decir cómo se usa. Es que la verdad, si usted vive para el dinero y para las posesiones, medítelo por favor. Porque hay gente que vive únicamente para la ropa o para las casas o el automóvil, propiedades. Pero si meditamos un poquito, ¿qué irá a pasar de aquí a unos cuantos años? Cuando muéramos. Y vivimos únicamente para aquellas cosas que estoy mencionando. Y si alguna persona puede evitar un accidente, hermano, o alguna enfermedad, pero va a llegar el día, queramos o no, que tenemos que partir de este mundo. Y que nada ni nadie lo va a detener. Porque todo lo que nace, muere. Todo lo que nace tiene un fin. Entonces, es necesario meditar para qué vivimos y saber una cosa. También cuando hablamos de esto, si alguien vive únicamente para las cosas materiales, para las propiedades, el dinero, las cosas del mundo, ¿de qué le va a servir cuando llegue allá? Y no quiso nada con el Señor. Lucas 12:15 dice la palabra. Y le dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Otra versión dice que su vida no consiste en los bienes que posee. Y es una gran realidad. Ahora, si estamos viviendo, por decirlo así, de otra manera, únicamente para las comodidades en nuestras vidas, hermanos, que es un buen empleo, alguna casa lo más hermosa que podamos tener, o quizá para comer lo suficiente, lo mejor que podamos comer en este mundo, o tener dinero para cuando nosotros nos retiremos, porque también puede ser así. Porque la pregunta sería, ¿cuál es la razón de que usted trabaja tanto en la vida? Ahora,
No me vaya a malinterpretar, hermano, que no vaya a quererse levantar mañana y ir a trabajar. ¿Qué va a decir? Ahorita lo que dijo el pastor. No, pues ya no voy, ¿para qué trabajo? No, dice la palabra también que el que no trabaje, que no coma. Así dice la Biblia, para que no vayamos a malinterpretar esto. Entonces, muy interesante saber de que el día que nosotros partamos de este mundo, si no tenemos nada de Cristo en nuestra vida o no está Cristo en nuestras vidas, ninguna de las cosas o de nuestros logros en este mundo nos va a ayudar para llegar a donde está Cristo, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué va a suceder cuando partamos de este mundo? Si hemos vivido quizás únicamente para una buena comodidad aquí en la tierra, ¿de qué nos va a servir? Porque allá hay vida eterna. Aquí podamos vivir quizás unos 40 años, 60 años, 80 años, 100 años. Ya el que pasa de 100 ya es pilón. ¿Sabe lo que es pilón? Sí, que alguien le da todavía algo más extra. Yo me recuerdo, hermano, allá cuando estaba yo en mi adolescencia, que nos mandaba mi mamá a comprar cosas a la tienda, a veces nos mandaba a comprar pan. Y en aquellos tiempos daban 5 piezas de pan por $1, a 20 centavos la pieza. Y cuando comprábamos $1 de pan, el que vendía ahí el pan en la tienda decía, le vamos a dar sus 5 piezas por el peso y una de pilón, o sea, una regalada porque compró $1. Entonces, si usted llega a pasar de los 80, hermanos, ya es pilón. Porque la Biblia dice, hermanos, que si llegamos a los 70, a los 80 días es con molestia y trabajo. Sí, la verdad, de hueso y de cabeza. Entonces, ¿de qué va a servir si únicamente vivimos para la comodidad en este mundo? Y ahí es donde el cristianismo debemos de despertar espiritualmente y poner a Cristo en el lugar que le corresponde, hermanos, y vivir una vida activa para el Señor, hermanos. De no vivir, hermanos, quizá porque hay gente que también vive para posiciones en este mundo, hermano. Que cuando llega a tener una posición se siente pleno, se siente satisfecho, que logró su sueño en la vida, que se realizó. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, cuando yo me recuerdo cuando estábamos recién casados, yo me sentía realizado, hermanos, y apenas estaba empezando. Explico esto, hermano, porque quizá muchos de ustedes llegó ya a alguna área de la vida donde hay personas, hermano, que a los 40 años ya se cansaron, ya no quieren hacer nada porque ya se realizaron. Ahora, déjeme mencionarle de qué le va a servir a una persona la posición que haya tenido en este mundo si se va sin Cristo en el corazón. De nada, todo es vanidad. O tal vez esté únicamente viviendo para la familia. Ahora vamos a darle vuelta a la hoja. Porque a veces hay gente que vive únicamente para la familia, aunque hay otro tipo de personas que probablemente le pueda decir que no vive para la familia o que lo que sea, porque a la familia, claro, se le dedica tiempo. Pero hay un punto de que hay personas, hermanos, de que no quieren nada con Cristo porque quiere dedicarle el tiempo a la familia. Y el día que se vaya de este mundo, ¿la familia lo irá a sacar del infierno? Para nada. Ni va a querer saber si llegó al infierno o no. Y ni saludes lo va a querer mandar. Porque no hay nadie que quiere ir a llevarle saludes. ¿Me explico? Es muy importante, hermanos, de que el centro de nuestras vidas sea Cristo. Mateo 16, 26 al 27. Dice la palabra, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Para terminar, ¿está viviendo por el reconocimiento, por la honra o por la popularidad, o quizá para la recreación? Porque hay personas que probablemente, hermano, no vienen tampoco a la iglesia porque siempre quiere disfrutar de la vida fuera en el mundo. Entonces, habrá personas, sí lo hay. Pero ¿qué hará este tipo de personas cuando enfrente la crisis de la vida, cuando tenga que desalojar el cuerpo?
Y que al final tenga que enfrentarse con la muerte, hermanos, cara a cara. Donde ahí sabe que va a necesitar a Cristo. Porque hay gente, hermano, que a Cristo lo mira como algo religioso únicamente. Como un pasatiempo el ir al culto. Como un momento únicamente para socializar con las demás personas. No, hermanos. Nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo está vivo. Si Él murió, murió por nosotros los pecadores, pero resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, mis hermanos. Que Dios me los bendiga en esta noche. Qué bueno es Dios, hermanos.